Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper bien. Este día les voy a compartir 3 hermosos peinados bonitos y muy fáciles. Así que vamos a comenzar sacando una sección un tanto redonda, una sección más o menos así. Y esto mismo lo vamos a hacer al otro lado. Y la idea de esto, chicas, es que en la parte del centro nos quede una sección un tanto redonda, ni tan cuadrada ni tan redonda. Así que vamos a amarrar el resto del cabello y vamos a trabajar tranquilamente en esta sección. Voy a comenzar con la primera sección de 3 y está más o menos así, no tan recta, un tanto redonda. Así que vamos a amarrar el resto del cabello y con este mechón lo que vamos a hacer es únicamente una colita. Una vez tenemos esto listo, vamos a continuar con el resto del cabello y con esto lo que voy a hacer es dividirlo en 2 partes. Así que una vez tenemos listas las 2 partes, vamos a hacer esto a un lado y con la parte del centro esta la voy a dividir en 2. Vamos a hacer este también a un lado y vamos a hacer ya nuestra primer colita de este lado. Aquí voy a dividir la colita que hice primero en 2 partes. Una parte la vamos a amarrar con el mechón del lado izquierdo y otra parte con el mechón del lado derecho. Esto tiene que quedar en forma de V y ya una vez tenemos también este paso listo, ahora lo que vamos a hacer, chicas, vamos a amarrar toda la colita de la parte de atrás añadiendo estos 2 mechones y hacemos una sola colita. Ahora, en el mismo sentido, vamos a continuar sacando una sección un tanto delgada. Una vez tenemos lista esta sección, como pueden ver, venimos siguiendo el mismo patrón que hicimos al inicio. Así que aquí lo que vamos a hacer es una colita aquí al final. Esta colita la vamos a hacer que vaya quedando justo a la par de la colita de este lado. Así que una vez listo, hacemos lo mismo al otro lado. Una vez más, chicas, vamos a sacar otra sección más o menos igual, pero en esta sección vamos a hacer algo muy diferente. Esta la vamos a dividir en 2 partes y vamos a utilizar el método amarrando colita con colita. Y listo, chicas, esto más o menos nos tiene que quedar así. Esto mismo al otro lado y ahora lo que vamos a hacer, esto si tú quieres lo puedes dejar así suelto que queda muy bonito, pero también aquí vamos a hacer una cola alta utilizando todas las colitas que hicimos, las vamos a amarrar a una sola y listo, tenemos este lindo peinado que la verdad está muy bonito. Yo decidí poner estas colitas en color rosa y esto para que el peinado se vea, para que vean ustedes cuáles colitas van en qué lugar y todo eso. Vamos a pasar a nuestro siguiente peinado que está muy bonito. Para este voy a sacar una sección aquí en dirección de la oreja. Voy a comenzar sacando esta parte y luego la otra parte. Vamos a amarrar el resto del cabello y la idea aquí, chicas, es que en toda esta parte del frente nos quede esta sección como en estilo diadema. Entonces una vez listo vamos a sacar justo en el centro una sección en forma de triángulo. Una vez lo tenemos listo, aquí lo que vamos a hacer es amarrar todo este cabello y hacemos una sola colita. Vamos a sacar una sección en forma de triángulo, pero aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en 2 partes y utilizando el método amarrando gomita con gomita las vamos a amarrar. Ahora, chicas, vamos a continuar nuevamente sacando otra sección igual en forma de triángulo. Como se pueden dar cuenta, únicamente vamos sacando la forma en forma diagonal, o más bien la línea en forma diagonal. Y aquí lo que vamos a hacer es también amarrar una sola colita aquí al final. Vamos a recapitular. Aquí al final únicamente saqué una sección la cual no he dividido en nada. Aquí únicamente vamos a colocar la colita. Esto sería todo de este lado. Ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y listo, chicas, si su cabello es rizado, esto les va a quedar muy bonito. También creo que si lo hacen un poquito más atrás toda esta sección en estilo diadema, esto les va a quedar un poquito las colas más hacia atrás. Así que este fue el acabado y queda muy bonito, también amarrado se mira precioso.
Ahora vamos a pasar a la última opción de peinado, que está muy bonito, muy fácil y uno de mis favoritos. Para este, chicas, voy a comenzar sacando el flequillo aquí en la parte del frente. Este peinado está súper fácil. De este lado voy a sacar una sección y vamos a colocar nuestra goma elástica. Una vez listo, vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado y listo, chicas, vamos a soltar el flequillo y este peinado ya de esta forma se mira muy bonito. Si eres cabello corto o cabello mediano, te va a quedar precioso. Ahora le voy a dar un toque y, como les digo, esto ya es opcional. Voy a decorar con gomas elásticas respetando un espacio entre gomita y gomita, y aquí, chicas, también le voy dando ese efecto burbuja, inflándolas un poquito entre cada espacio de gomita y gomita. En total voy a colocar 4 colitas y por último voy a concluir con una trencita de 3 cabos y listo. Esto sería todo de este lado, así que básicamente esto sería todo de este lado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Así que estos fueron los 3 peinados de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todas.